En el afiche promocional de nuestra sesión 4A de meteorología, hemos aprovechado este óleo de Humboldt de Weiss, que mandó a hacer Humboldt en 1806. Y quiero destacar en el óleo varios aspectos. En primer lugar, que Humboldt, ¿no?, hizo que apareciese ahí en primer plano, aunque atrás suyo, pero muy a la mano, el barómetro. ¿Ah? Probablemente el barómetro de Ramsden, del que nos había hablado ahora el profesor Appel, está con su cubierta. Humboldt siempre con el barómetro en la mano. Un segundo hecho que quiero destacar es que el escritorio está en movimiento. Es un hecho insólito en su momento, sacar el escritorio de un gabinete y el científico pegado a su escritorio trabajando en la naturaleza, en un entorno de los Andes, o bueno, no los Andes, pero de todas maneras América. Ahí está el Orinoco y está ese hecho impresionante de que él descubrió la bifurcación del Orinoco. Y bueno, ahí está el observatorio como el instrumento fundamental de medición, un dedo que apunta, como siempre, a la flor, y la mano ahí que escribe, y un libro abierto. Pero miren ustedes la diferencia con respecto a este cuadro de Mutis, que es de 1801, ¿no?, ejecutado por Pablo Antonio García del Campo, dibujante de la expedición botánica. Es el instrumento en reposo, en un gabinete, ¿no? El escritorio no está en movimiento, no está afuera, el escritorio está allí, en su gabinete, en su cátedra del Rosario. Un saber, ¿no?, que está, digamos, congelado dentro de los saberes, en ese repositorio de libros, mientras que el otro caso era un saber abierto, ¿no?, en contacto con la naturaleza. Es un paralelo interesante, pero igual el barómetro aquí con su cubierta, su depósito, ¿no?, de mercurio y otros instrumentos. Bueno, eso, ¿por qué lo traigo a mención el nombre de Humboldt aquí? Digo, de Mutis aquí, porque también quiero referirme a otro dato. Cuando llega Humboldt a Bogotá, escribe esa expresión, su diario. Aquí está uno de los borradores del diario, hay muchos, no es propiamente los 4 que existen en Colombia, este es de la Biblioteca de Berlín. Este es un esbozo de lo que después será el gran mapa, el admirable mapa del río Magdalena, que tiene también una parte de Caldas, que incluyó Humboldt. Pero dice que el mapa del río Grande de la Magdalena, que contiene una parte considerable de la Nueva Granada, es el resultado de las observaciones astronómicas y las mediciones barométricas que realicé durante una navegación de 75 días. Es decir, las operaciones barométricas, como ya se ha dicho hasta ahora, ocupaban un papel muy central en una cosa tan estratégica para la Nueva Granada y también para Humboldt, como era hacer el mapa, ¿no?, de toda esa larga extensión del río Magdalena hasta Honda. Y en el diario, en una parte del diario, menciona Humboldt como un hecho que le había sorprendido, ¿no?, y es que todo mundo se sorprendiera cuando él llegó con el barómetro en la mano, porque todo mundo pensaba que desde el punto de vista, desde la manera como se representaban a Humboldt en Santa Fe, que se trataba de un personaje que venía con un séquito y que el séquito traía sus instrumentos, pero no, él venía con el barómetro en la mano y bueno, todo quien quisiera saludarlo tenía que
considerar ese hecho de que él tenía sus manos ocupadas con aquello que él le parecía era el instrumento más fundamental, el más valioso, el más delicado y del cual él no podía de ninguna manera separarse. Él reporta ese hecho de cómo le sorprendió esa situación y que diferenciaba un poco ese saber del explorador, el instrumento del explorador, de ese saber del célebre Mutis, ¿no?, que estaba de nuevo, pues, era un saber académico, estático, en fin. También, pues no tengo que mencionarlo, en una obra clave para todo este tema de observaciones barométricas de altura, como es el Recueil d'Observation Astronomique de Humboldt y Olmans de 1810, donde están las tablas de alturas barométricas de toda la América, ya corregidas, revisadas y ajustadas a las últimas fórmulas que entonces se conocían. Hay un capítulo de Olmans, que fue uno de los colaboradores más importantes que tuvo Humboldt, el más importante de todos, en donde resalta la relevancia que tuvo el barómetro para las nivelaciones de altura en los Andes. Vamos pues a tratar en lo que sigue de mostrar cómo en las prácticas de medición de alturas barométricas hay conexiones y no conexiones entre Humboldt y Caldas. Cómo un científico como Caldas, a partir de este hecho de las observaciones de altura, toma autonomía intelectual, vuelo propio, se separa de Humboldt e incluso llega a superar a su maestro en cuanto a la matematización de la naturaleza que implica las medidas de altitud con el barómetro, utilizando fórmulas analíticas que en su momento eran las primeras y más importantes fórmulas, la de Lagrange. Ese es como el tema que quiero mencionar, para lo cual pues voy a tratar de hacer, como lo ha hecho el profesor Apple con el caso del barómetro, digamos, un paso rápido sobre las distintas modalidades de fórmulas analíticas que estaban a disposición entonces para alguien que, disponiendo del instrumento, necesitaba de todas maneras, ¿no?, hacer una reflexión conceptual de la forma de ligar la correlación de variables que intervenían en la determinación de la altura barométrica. Ese es el fondo del asunto. La historia, pues, de ese hecho empieza con una copia que hacen en la Nueva Granada, no bien llega en julio de 1801 Humboldt, empieza a trabajar sobre la elaboración formal, gráfica, de toda la información que ha recolectado. Y una de las primeras cosas que hace Humboldt es el perfil desde Cartagena hasta Santa Fe con los datos de observaciones astronómicas, barométricas, mineralológicas, geológicas, que ha venido recogiendo y lo coloca, como mostró el profesor Heck, sobre un eje de coordenadas, ¿no? Las alturas y la distancia de Cartagena hasta acá, que es el eje horizontal, Bogotá, que da unas 130, si no recuerdo mal, lenguas marinas. Y que es elaborado por Humboldt, es copiado en Santa Fe de Bogotá y como Caldas requería esta información por parte de sus correspondientes, de la red de correspondientes que él tenía
en su modo habitual de trabajar y de apropiarse del conocimiento, ya se sabe, él hacía todo lo posible para convencer a sus amigos de Popayán, en Bogotá y otros, de que le mandaran la información relevante para sus actividades de exploración científica. Aquí en particular, él estaba muy interesado en perfeccionar sus métodos de nivelaciones barométricas. Este es un texto en francés, ¿no? La palabra nivellement barométrique es intraducible en un primer momento, no existe digamos una palabra en castellano para expresar este sentido todavía, ¿no? Va llegando el concepto y la palabra entonces para mencionar el concepto es la palabra en francés. Y recibe varias copias, estas copias fueron hechas públicas en Colombia por primera vez ahora en la exposición de la cual fue curador en Bogotá el profesor Amaya, probablemente nos va a hablar de ese asunto, y una de esas copias llega acá y digamos fue enviada a Caldas y es interesante porque significa un cambio no tan solo, digamos, de acercarse a la descripción de la naturaleza, pasando de una narrativa en lengua natural, descriptiva, a hacer una progresiva aproximación a través de gráficos, de representación gráfica, pero también a través de representación matemática, ¿no? Hay una cualificación en los lenguajes utilizados para describir la naturaleza, pero también hay una transformación epistemológica, conceptual, ¿no? Relativa a cómo hacer, dar cuenta de propiedades significativas de los fenómenos y hacerlo de una manera apropiada. Eso está muy referido acá. Vamos a verlo a lo largo de mi charla. Para hacer algunas anotaciones sobre las características físicas de este documento, simplemente digamos que aparte de el perfil con las alturas que se están planteadas allí, hay varias cosas. Hay una anotación, ¿no?, en la cual el copista, bueno, es de Humboldt, como ahí se ha notado la autoría de Humboldt, en la cual el copista describe ciertos hechos significativos, por ejemplo, el método empleado para hacer las observaciones barométricas en este perfil por parte de Humboldt. Está también algunas discusiones relativas, por ejemplo, al hecho de que la altura al nivel del mar tiene el dato de Schuckburg, ¿no?, al que se ha referido John Apple ahora, ¿no? Ese es un dato que va a ser cuestionado y discutido porque eso es una altura al nivel del mar para Europa en la temperatura de variación del termómetro relativo a Europa y no para acá. Y luego también hay una lista de alturas tomadas barométricamente, tanto de Colombia y que están aquí, del Magdalena, como comparadas de Colombia con otras alturas del mundo, ¿no?, o de la región de los Andes, ¿no?, para poder establecer, digamos, niveles de altitud, el Chimborazo, etc. Bien, en ese momento Caldas había venido escuchando que el método de Schuckburg empleado por Humboldt era más riguroso que el que él venía utilizando. También lo mencionaba John ahora, que era el de Bouguer, ¿no? Es decir, el método que introdujo Bouguer en la expedición de la Condamine y de Bouguer para la medición del grado de meridiano en el Ecuador y la determinación de la figura de la Tierra. Ahora veremos, ese es un método
muy sencillo, muy genérico, comparado con el método de Schuckburg, pero la mención ha pasado sin interés por parte de los historiadores. De hecho, esta parte matemática de las observaciones de altura por Muti es muy desconocida, y creo yo que tenemos una cierta novedad en esta exposición. Y también es interesante el reconocimiento que hace Caldas. Esta es una miniatura anónima de la época, 1804, que está en la casa del Flore. Dice Caldas: me tienen asombrado la sabiduría y la modestia del barón Humboldt y de su compañero Bonpland. Espero con ansia este ilustre prusiano y tengo fundadas esperanzas de instruirme algo en su trato. Y esto es lo que me interesa destacar. Allí veré lo que son instrumentos exactos y le pediré ese método nuevo superior al de Bouguer para por él manejarme en mis observaciones. Ahí hay un cambio ya que él presiente de contenido y de método de medición, ¿no?, que está representado en Humboldt, y por lo cual él quiere verlo a él, aparte de otras razones, como ocurrirá al final del año 1801 en la frontera con Ecuador, y luego pasar el primer semestre de 1802 juntos en Quito. En la copia del perfil de Santa Fe también hay que decir que ese método nuevo superior aparece en la anotación que les mencionaba, referido a un dato concreto, que es el dato de Schuckburg sobre la altura, el referente pues de la presión atmosférica a nivel del mar. No querría pasar antes de decirles que aquí, en esta copia, hay una anotación de la mano de Caldas que es agregada a la copia original, a la copia que él recibió de Humboldt. Esto es de la mano de Caldas. Ahora me voy a referir a ella. Esto es probablemente, según las indagaciones que hemos hecho, realizada esa copia no antes del encuentro de Caldas con Humboldt, ¿no?, en Ecuador, ¿no? Es decir, no antes de 1802, probablemente se echa en el primer semestre de 1802, cuando ya Caldas ha podido discutir con Humboldt todos estos temas. ¿Cuáles son los procedimientos, métodos, instrumentos empleados, teorías que soportan estos procedimientos de nivelación barométrica? Vuelvo a él ahora mismo, ¿no? Aquí está, esta es la anotación, el extracto de la anotación. El cálculo de las alturas mediante el barómetro ha sido rectificado para la temperatura mediante el método de Tremblay. Es una primera parte de la anotación. El autor deduce, dice Caldas allí, la altura de Santa Fe de la fórmula de Trales a medias y suprime la corrección 1 más S sobre 200, que podría tener una incógnita fórmula de Tralles que ha servido para hacer ese cálculo. Digo incógnita, hasta ahora no hemos podido descifrar cuál es esa fórmula, pero sí podemos reconstruir la fórmula, ¿no? No hemos encontrado aún un documento histórico de Caldas o de Humboldt en donde aparezca explícitamente enunciada la fórmula, pero sabemos desde la perspectiva actual de la teoría cuál es, y voy a decir cuál es. En todo caso, Caldas anota, cree importante al reconstruir el procedimiento empleado para calcular la altura de Santa Fe. Caldas cree importante hacer la anotación de que la fórmula que utilizó Humboldt para hacer ese cálculo es a medias, la de Trales a medias, porque no tuvo en cuenta un coeficiente.
Es decir, vemos a alguien que está, digamos, examinando escrupulosamente, aprendiendo, pero al mismo tiempo sometiendo a una evaluación rigurosa la manera como se había manejado un algoritmo matemático, ¿no?, en el trabajo de hacer un cálculo empírico de nivelación de altura. Eso es un hecho a destacar. Y le preocupa tanto que hace la anotación sobre el mismo documento. Luego viene no una fórmula, como les digo, sino unos bloques de cálculos, 4 bloques de cálculos, en donde más o menos se ha anotado los pasos que se siguen en la fórmula para llegar a determinar la altura de 1.362 toesas, ¿no?, algo así como 2.600 metros sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta ese cálculo del nivel del mar europeo, de Schuckburg, que también precisa y aclara Caldas que no es para las condiciones de Colombia, sino que es un dato constante que se trae de Europa. Entonces hay una conciencia de nuevas fórmulas para cálculo de alturas barométricas a apropiarse, que superan las viejas fórmulas empleadas por Caldas, por ejemplo, para calcular la altura del Cerro de Guadalupe. Entonces, hay esa conciencia de un saber a apropiar, ¿no?, que es necesario para darle mayor rigor y precisión a los cálculos de altura. Va empezando a darse un pensamiento de las medidas barométricas de rigor y exactitud basado en la matemática que se emplee. Obviamente, en la precisión del instrumento. Y en el caso de las alturas barométricas hemos visto todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una precisión a través del instrumento, ¿no? Calibración del instrumento, toma de muchas alturas en distintos momentos del día, que respondan a humedad, que respondan a calor, todos esos temas ligados con el instrumento, pero también el rigor que depende de la manera como el saber matemático adecuado se moviliza y se ponga a articular todos esos datos, ¿no?, para poder efectivamente producir, digamos, la propiedad distintiva del fenómeno, determinar la propiedad distintiva del fenómeno. Es necesario aclarar las diferencias entre viejas y nuevas fórmulas utilizadas por Humboldt y Caldas en sus observaciones barométricas de medición de altura en la Nueva Granada. Y esas fórmulas tienen nombre propio, ya algunas se mencionaron, pero repitámoslo: Deluc, Schuckburg, Tremblay y Trales. Por lo pronto, porque ahora vendrán las más importantes, Lagrange, Laplace. Para ello hay que examinar las transformaciones que sufrieron estos procedimientos de observación y los cálculos de altura reglados por las fórmulas analíticas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Entonces, la primera de las fórmulas era muy sencilla, era esta que aparece ahí, de Bouguer, ¿no?, que daba que la correlación entre altura, la altura, digamos, del lugar, en toesas, mantenía una variación logarítmica con respecto a la altura de la columna del mercurio en el punto más bajo sobre el nivel del mar y la altura de la columna del mercurio cuando se asciende a un punto más alto. Deluc introdujo 2 correcciones a esta fórmula de Bouguer, una para tener en cuenta las variaciones de temperatura con respecto a la presión con respecto a de la temperatura con respecto a la altura, ahí hay un error, y la otra para tener en cuenta la variación, cómo la variación de temperatura afectaba la medición de la columna del mercurio. Esos 2 datos no estaban considerados por Bouguer.
en los años 1740, cuando se hace la expedición al Ecuador, y hacia los años 1760-70, Deluc incorpora esos datos y el formalismo matemático está recogido aquí. Estos son los factores, siendo T y T', las temperaturas del ambiente. Estos factores Q y M corrigen esas primeras variaciones, y acá tenemos este factor N que corrige las segundas variaciones. Entonces, Q designa la temperatura en grados Réaumur, para la cual la corrección por la dilatación del aire se convierte en 0. M es el crecimiento de un volumen de aire por 1 grado de temperatura, y N es la dilatación o condensación del mercurio en el barómetro por cada grado de temperatura. Así pues que esta es la fórmula general de Deluc, que va a ser, digamos, la expresión canónica que todos los naturalistas van a tener en cuenta como guía para sus cálculos de altitud cuando se trata de encontrar la expresión analítica que permita, digamos, recoger y darle sentido a los datos empíricos que resultan de las mediciones. El problema va a ser cómo Q, M y N se pueden averiguar estos parámetros en condiciones que respeten el rigor y la información objetiva de los datos tomados por los instrumentos. Y ahí es donde va a dar lugar a distintas versiones de la fórmula de Deluc. Esta, por ejemplo, bueno, inicialmente Deluc, ¿no?, encontró estos valores para Q, M y N y produjo ya una fórmula más concreta. Sin embargo, en condiciones de experiencias distintas a las de Deluc en los Alpes, Schuckburg en Inglaterra y Tremblay en Suiza, encontraron que estos datos daban otras fórmulas. Por ejemplo, aquí, en el caso de Schuckburg, tenemos esta. En el caso de Tremblay tenemos esta. Hay una mención que traigo para darle, digamos, relevancia a esta fórmula, por cuanto que la tuvo en su época. Estoy hablando de los años de cambio de siglo, en donde esta fue la fórmula que se consideraba la más idónea en los cálculos, en donde D es, si recuerdo bien, es la diferencia de las temperaturas relacionadas con el barómetro, ¿no? Este es D y cambia este factor aquí. Dice Lindenau que en uno de las… Lindenau era uno de los calculistas con Olmans más importantes de su época, producía las tablas de alturas barométricas de los sitios más notables que servían de referencia para las expediciones de nivelación barométrica más importantes. Así que con su autoridad esta expresión adquiere sentido, sintetizando las mejores observaciones barométricas realizadas hasta entonces por Schuckburg, Deluc, Roy, Lacaille, etcétera. Tremblay dedujo una fórmula muy exacta utilizada generalmente por todos los físicos hasta el momento en que Laplace y Raymond de Carbonnier se reunieron para darle el más alto grado de perfección a la parte teórica y práctica. Es decir, que, digamos, esta fórmula fue paradigmática a lo largo de unos 10, 15 años, ¿no?, y solamente va a ser cambiada y transformada, ¿no?, por un paradigma emergente, llamémoslo así, que es el de Laplace y Ramón hacia los años 1804, 1805, ¿no?, que emerge esta fórmula. En fin, en esta dinámica de fórmulas lo que uno puede observar es la búsqueda de precisión
y exactitud que acompañó el paso de la física experimental, ¿no?, a la física matemática a comienzos del siglo XIX. Hay una mediación a través de lo matemático que está siempre buscando cuál es la expresión analítica que permite, ¿no?, una interpretación de correlación de datos de la experiencia que pueda darle una explicación más fidedigna al fenómeno. Y ese movimiento vamos a ver que se da acá. Si estamos hablando de Europa, pero acá se da casi inmediatamente, ¿no? Se está generando en Europa a través de la avenida de Humboldt, pero fundamentalmente a través de un hecho insólito, y es de tipo contingente, es que pueda Caldas de manera autónoma tener a su disposición un libro en el cual se sintetiza el cambio de episteme, del episteme experimental a la episteme de la nueva física matemática. Eso se resumió en un libro de enseñanza que de manera, digamos, contingente llega a manos de Caldas, lo estudia, está bien preparado para entenderlo y hace la apropiación rápido de la fórmula, con lo cual transforma su mentalidad de físico empírico a físico matemático. Esto es una cosa, pues, que es digamos, como el fondo del asunto que yo quiero exponer, y voy ya próximo a mostrarlo. La precisión de las mediciones barométricas tenía a veces que apelar, cuando era posible, a validaciones con métodos trigonométricos o incluso geométricos. Es decir, no, por ejemplo, las coeficientes o muchos de los parámetros, cuando se dice se calculan por vía experimental, se determinan por vía experimental, no tan solo era por la vía de la medición con el barómetro, también era por la vía de la medición con el sextante de Ramsden, ¿no?, o con los teodolitos, para poder efectivamente ver si las constantes mantenían el equilibrio, con esos valores mantenían el equilibrio de la medida de altura, ¿no? Entonces, claro, lo más usual era el barómetro, porque era lo más sencillo, por eso era el instrumento que siempre se llevaba a la mano, ¿no? Y hacer mediciones trigonométricas de terreno era, como ocurría por ejemplo en el Chimborazo, muy difícil, porque acceder a las faldas no siempre era posible hacerlo, o al nivel, o en el Tolima, en el volcán, en el Nevado del Tolima, era muy difícil, y las mediciones tenían que hacerse de la altura desde el Observatorio Astronómico de Bogotá, ¿no?, porque el acceso a través de pantanos que rodeaban el volcán no era fácil, no era posible. Entonces había que combinar medidas barométricas, geométricas y también medidas trigonométricas. Sin embargo, lo más usual, y todas las informaciones, el 80%, dice Ottelmans, de las informaciones que él recibió de Humboldt cuando vino su viaje a América para hacer las tablas de nivelación barométrica, pues eran observaciones hechas con el barómetro, fundamentalmente, y algunas validadas con mediciones trigonométricas. Hay un personaje que quiero mencionar rápido porque es muy influyente, pues ya lo mencioné, la fórmula, ¿recuerdan? La notación de Caldas en la copia de la nivelación barométrica desde Cartagena hasta Santa Fe. Le hace mención a Tralles, ¿no?, como quien habría producido la famosa fórmula de Tralles, de la cual se vale Humboldt para calcular la altura de Santa Fe, y que lo hace a medias porque no incluye un coeficiente. Bien, Tralles era el más célebre explorador que utilizaba rigurosamente los métodos trigonométricos para las mediciones de altura en las inmediaciones en Suiza, ¿no?, al lado de Neuchâtel. En sus trabajos de triangulación, Tralles había examinado las fórmulas de Schuckburg y Tremblay, y había encontrado inconsistencias, y
les había hecho correcciones. Esa es la fórmula que les digo que no se ha podido identificar, pero ya hay unas pistas. Y de alguna manera esa fórmula había caído en manos de Humboldt antes de su venida para acá. Hemos visto que esto no es un hecho, digamos, sorprendente, por cuanto que incluso yo agregaría a Volken, no solamente fue, digamos, dos personas que asesoraron a Humboldt en el diseño de instrumentos antes de su venida o de su viaje para La Coruña, fueron Borda y mismo Trales, ¿no? Habían revisado sus instrumentos. Trales en particular le había hecho recomendaciones muy importantes sobre cómo calibrar el instrumento en condiciones de contextos que no fueran de Europa y en particular de los Alpes, cosa que era muy significativa a la hora de usar los instrumentos. No es extraño que Trales haya reconocido que aún la importantísima y reputada rigurosa fórmula de Tremblay se podría modificar y perfeccionar incorporándole sus coeficientes, en particular ese que corregía temperaturas, 1 más S sobre 200, temperaturas del barómetro. Ese coeficiente lo desdeña Humboldt en sus mediciones de la altura de Santa Fe, ya lo habíamos visto, pero, digámoslo así, Caldas queda tanto por la atención que reviste, digamos, superar al maestro, ¿no?, Humboldt, que le da a conocer esa fórmula, o por su propio interés de encontrar un concepto de rigor ligado con el contexto local que también caracteriza sus propias prácticas, ¿no? No tan solo ser práctico, eficiente en el trabajo, sino desarrollar un tipo de conceptualización de saberes que esté adaptado a las condiciones particulares del trópico y en particular de la Nueva Granada. Entonces, por cualquiera de estas razones u otras más, el hecho es que Caldas ve importante incorporar, ¿no?, ese coeficiente que Humboldt había desdeñado. También puede ser por el propio reconocimiento que le pudo haber dado Humboldt a él durante los primeros meses del año 1802 que trabajaron juntos en las inmediaciones de Quito, ¿no? Y él se siente motivado a incorporar ese coeficiente y lo hace en las mediciones en Cuenca, las mediciones barométricas en Cuenca, y la relación de Cuenca se vuelve para esta historia un documento fundamental, a más de que ya tiene un valor propio, por cuanto que hay ahí un estilo narrativo ya más próximo a la explicación científica de la naturaleza, ¿no?, y más alejado del primer estilo de Caldas, de una narración más bien romántica, descriptiva, genérica, en lengua natural, de los aspectos de la naturaleza. Es posible mostrar que en la relación de Cuenca, Caldas calcula QM y N adecuado a las condiciones del trópico y de los Andes. Es decir, tiene la conciencia de apropiación de unos saberes, digamos, europeos a las condiciones locales, tiene la conciencia de que hay el factor del contexto geográfico local que puede, y efectivamente hay que hacerlo, transformar la teoría que le llega de afuera. Y esto se ve refrendado, pues esta relación de Cuenca es de 1804, pero en una carta de 1802 a Mutis, cuando ya Humboldt ha seguido su viaje hacia el Perú, y luego a Quito, y luego de Quito a Guayaquil, y luego de Guayaquil hacia Cuba,
le escribe a Mutis lo siguiente: estoy examinando si las fórmulas de Schuckburg y Trales convienen también en la zona tórrida y grandes elevaciones, tanto como en la zona templada y a medianas alturas. Yo creo que aún no se ha pensado en sujetarlas a este examen bajo la línea, o sea, el Ecuador. Yo siento no tener a mano una obra de estos sabios para dirigir mis operaciones. O sea, ve la limitación de no poder dialogar con los textos originales y convertir su intuición, su hipótesis en realidad, pero aún así se arriesga y lo hace, y como les digo, produce una fórmula propia que incorpora QM y N en las condiciones del contexto local. No entro en los detalles, pero incorpora este coeficiente, que estaba ausente desde que leyó por primera vez esa copia del Nivellement Barométrique de Cartagena jusqu'à Santa Fe, ¿no?, que le habían enviado sus amigos desde Bogotá. Quedó impresionado por esto, y luego ya vemos pues que a los 3 años, en 1804, el científico ha madurado, ha estudiado con detenimiento esa obra, ha cambiado la episteme de su pensamiento de cálculo de altura barométrica inicial en la altura del Cerro de Guadalupe, y ahora en Cuenca está desempeñando una manera de hacer las cosas de carácter diferente. Obvio, esto es con mediación de ese momento estelar en la vida de Caldas, que es el primer semestre de 1802, cuando puede trabajar intensamente con Humboldt, subiendo montañas, leyendo libros, manejando instrumentos, debatiendo de tú a tú con Humboldt, ¿no?, en tanto biólogo, en tanto botánico, en tanto mineralogista, en tanto físico, en tanto matemático. Eso influyó de manera fundamental para que, por su propia autonomía, 2 años habiendo ya dejado a Humboldt en 1804, él pueda hacer eso, digamos, utilizar una expresión analítica matemática para tenerla como referente de rigor y exactitud en los cálculos de alturas barométricas. Pero la historia no para allí, porque la cosa continúa, la escalada del físico matemático continúa, no se limita a una ahí. No, antes mencionar que también es el físico matemático que hace triangulaciones de terreno, muy importantes como esta. Es una lámina de la exposición del Museo Nacional, en la cual se puede observar que hay una triangulación muy importante para la villa de Ibarra, que ha permitido determinar estos perfiles, ¿no?, por triangulación trigonométrica. Esto es una extensión, es una longitud, la base para las triangulaciones trigonométricas, que tiene una extensión de 799 toesas, algo como 1500 metros. Él también sabía hacer eso, o sea que hay una manera de combinar, ¿no?, rigor de la fórmula matemática con comparación de alturas que se toman por el barómetro y que se toman también con el teodolito, que se toman también con los cálculos trigonométricos, con el sextante, etcétera, ¿no? Hay ese tipo de cosas. Esos cálculos trigonométricos, por ejemplo, o esas alturas, esas nivelaciones barométricas de la época, permiten explicar este tipo de imágenes de láminas elaboradas por el propio Caldas, en particular para mirar los pisos del trigo y del maíz, ¿no?, en los Andes. Ven ustedes los ejes de coordenadas bien determinados, ¿no?, para producir información de tipo fitogeográfico sobre cómo varían los cultivos de las plantas en función de los cambios en la altura.
Esta es pues otra de las láminas especiales, particulares, con todo ese entramado matemático, geométrico, que está soportando los perfiles que se van construyendo, ¿no? Y las diferentes variaciones de esos perfiles en la cadena de montañas, con información adicional de tipo botánico, ¿no? Eso tiene mucha influencia de Humboldt, ¿no? Esa actividad, esa competencia de Caldas, ¿no? Para hacer trabajo barométrico que soporte una conceptuación, una descripción fitogeográfica del terreno. Hay una gran influencia de Caldas, de Humboldt, y el propio Humboldt la ha adquirido en buena medida, como insisto en ello, en su trabajo antes de venir acá en Europa con Trales, ¿no? Él lo reconoce en la vista de las cordilleras, que la tremenda precisión en la elaboración de perfiles que había contenida en los trabajos de Trales en Neuchâtel, ¿no? Y es bueno mencionar este punto, esta frase de Humboldt: el perfil de Trales de la cadena de los Alpes tomado desde el lago de Neuchâtel es tan exacto que si se conoce la distancia de cada cima, es posible encontrar su altura relativa solo empleando en el cálculo la simple medida del contorno del dibujo. Ustedes pueden observar allí ese perfil fabuloso, ¿no? Espléndido, de las montañas de los Alpes, vistas desde el lago de Neuchâtel. Y todo esto es hecho con observaciones barométricas y trigonométricas bien elaboradas. Esto es de los años 1790, previo a la venida de Humboldt acá. Él ha podido practicar esto inclusive en su estadía en España. Está la célebre perfil de la meseta de España, de Madrid, y todo el perfil que lleva del viaje que hizo entre Valencia, Madrid y La Coruña. Elabora un perfil, además que no es extraño el perfil de Cartagena en 1801, ¿no? Que ya en 1790 lo ha aprendido acá y lo ha llevado más allá. Miren que esta frase de Humboldt sobre Trales se explica en la siguiente lámina. No se alcanza a percibir bien, pero es una lámina espectacular de Trales. Acá pueden observar el perfil anterior. Y aquí la manera como se ha construido ese perfil con triangulaciones, ¿no? Tomadas desde la distancia hasta la cima de las montañas, con una precisión es increíble del instrumento a la que se refiere Humboldt, ¿no? Y entonces acá está el levantamiento ya extenso, ¿no? De la gran longitud. Entonces, muy importante, este es un anexo de la obra de Trales. Bien, voy cerrando ya. Viene entonces el momento en el cual todo este proceso de encontrar la expresión analítica que dé cuenta de la altitud barométrica, incorporándole las variables correlacionadas, utilizadas hasta con anterioridad, pero las nuevas, que no habían sido tenidas en cuenta, por ejemplo, la latitud, ¿no? Por ejemplo, del lugar, por ejemplo, la gravedad. Hemos visto la importancia que revistió para una fórmula, para establecer una ecuación diferencial de la presión en términos de las otras, de la altitud, la importancia que revistió el haber incorporado el factor gravedad del lugar, ¿no? No por la... Bueno, en fin.
Entonces esto se va concretando en 1804-5, como era posible que se concretara de la mano del representante del nuevo paradigma post-newtoniano de la física matemática, ¿no?, de Laplace. Entonces, en el sistema del mundo, en los tratados que él establece para exponer su sistema del mundo post-newtoniano, obviamente tiene que haber un lugar particular para las observaciones barométricas de altura, ¿no? Y ese se encuentra en el tomo 4. El tomo 4 es escrito, publicado en 1805, mientras que los tomos anteriores son de 1802 al 3, ¿no?, los tres anteriores. En el tomo 4 no quiero insistir sobre el hecho de que en su momento, casi inmediatamente, los científicos y naturalistas que lideraban todo este tema de las prácticas de medición de altura, pues reconocieron rápidamente que ahí se estaba dando un cambio de paradigma y fundamental, como por ejemplo Lindenau. Paso sobre eso. Lo que es importante es mostrar la fórmula de Laplace. Esto nos recuerda ese factor al que se refirió ahora el profesor Apple, ¿no? Pero este es la latitud, la psi griega aquí está representando la latitud, y por acá tenemos el factor de gravedad referido a la comparación entre el R, que es la diferencia de las alturas entre dos sitios, y el radio de la Tierra, ¿no?, afectado por ese factor, ¿no?, corregido por ese factor que también vimos ahora. Entonces, esta fórmula es la fórmula canónica que se obtiene por medios de ecuaciones diferenciales, que representa, ¿no?, la referencia matemática más confiable para, digamos, representar analíticamente el principio de medición de alturas barométricas. Fue publicada en ese momento, rápidamente fue introducida en la enseñanza. El contexto social y político es muy, pero muy importante tener en cuenta aquí, ¿no? Estamos, digamos, frente al matemático que lidera la relación estratégica entre la comunidad científica de la época y la nueva revolución, ¿no? Ese es el líder, junto con Monge, de esa, digamos, élite social que está empeñada en formar a los nuevos ciudadanos en el espíritu de la matemática para que puedan ejercer sus derechos democráticos. Es eso, textualmente es así que lo plantea el prefacio de la mecánica celeste de Laplace. De manera que inmediatamente estos conocimientos entran en los circuitos de la transposición didáctica, llamémoslo así. Hacen parte de los nuevos textos para la enseñanza de la física en los liceos de toda Francia. Y uno de los autores más notables es Hauy, el canónico René Hauy, incorpora esa fórmula analítica. El físico tiene que formarse, el nuevo físico, el nuevo ciudadano, tiene que formarse en esa fórmula, y lo hace de una manera pedagógica muy adecuada, presentando la constitución histórica de la fórmula, los pasos que tuvo que lidiar el pensamiento matemático y físico empírico para romper con la empiria y elevarse a lo analítico, a lo matemático. Esa es una cosa que uno puede ver ahí, un sentido pedagógico apropiado para que los jóvenes y el público nuevo de los liceos pudiese capturar esa fórmula. Ese es el libro que llega acá, ese es el libro que recibe Caldas en 1808 o 9, ¿no?, de la mano de Cabal, que había sido alumno de Hauy
en un curso de mineralogía y había conseguido el libro, lo trae Cabal, nuestro Cabal de Buga, ¿no? Lo trae a Santa Fe, lo ve por azar Caldas, encuentra la fórmula, cae perfectamente en el contexto que él requiere por cuanto que él está desarrollando ya como director del Observatorio Astronómico, ¿no?, una labor astronómica de darle la altura barométrica adecuada sobre el nivel del mar al Observatorio de Santa Fe para a partir de ahí poder tener la posibilidad de un referente astronómico que le permita sus cálculos cartográficos, los cálculos de otras alturas, elaborar perfiles y poder hacer, ¿no?, el mapa de la Nueva Granada, mapa que era el instrumento de la construcción de una nueva identidad republicana. Y aparte, mapa que era la posibilidad de desarrollar pues todo ese nuevo programa de relacionamiento con la naturaleza, de capturarla, de explicarla, de aprovecharla, ¿no?, como había sido una de las enseñanzas que había dejado Humboldt acá. Acabo simplemente mencionando, ese es el libro pues de Aui, que lee Humboldt, Caldas. Quiero decir para concluir lo siguiente: en esto Caldas supera a Humboldt. Humboldt nunca utilizó la fórmula de Lagrange canónica que Caldas leyó, estudió, se apropió en Aui de manera autónoma. Humboldt retorna a Europa, ¿no?, y hace un uso de la fórmula de Lagrange, pero no la general, sino una fórmula sui generis, ¿no?, que incluso no corresponde a la expresión analítica canónica que yo les acabo de plantear. Esta es la fórmula que aparece en la geografía de las plantas, el ensayo de geografía de las plantas, que Humboldt publica en París en 1805-1807. Esta fórmula, por ejemplo, nunca la aplicó Humboldt en América. No aparece en el primer manuscrito de la geografía de las plantas que hizo Humboldt en Guayaquil. No aparece. Desafortunadamente, ese manuscrito, al no contener esta fórmula, fue el que fue traducido por Caldas y publicado en el semanario El Nuevo Reino de Granada. O sea que por el lado de Caldas, de Humboldt, Caldas no llegó a la fórmula matemática más importante en la cual se fijaba, digamos así, el canon de profesionalismo para las mediciones, las prácticas de medición barométrica. Es una forma contingente, independiente, autónoma, la que emplea Caldas para llegar allá, y en alguna medida, quiero resaltar esto, es distinta de la de Humboldt, ¿no?, y no solamente es distinta, sino que es superior, ¿no? La matematización de Caldas es superior en ese sentido a la que se encuentra en Humboldt, ¿no? Entonces miren ustedes las vueltas que da, ¿no?, de maestro de Humboldt en términos de la nivelación barométrica, porque toda la historia empieza en particular con la famosa copia del perfil de Cartagena a Santa Fe. De alumno pasa a ser, no maestro, pero sí una persona que tiene una posición mayor. Caldas recomienda que el texto de Aui, que le fue tan útil para resolver este problema y adquirir mayor profesionalismo como astrónomo y cartógrafo, sea traducido por la Nueva República, por, digamos, las instituciones que estaban emergiendo. Estamos hablando de 1809-10. Recomienda eso. Eso no pudo por los avatares de la guerra, los conflictos que todos sabemos y de los cuales ahora estamos celebrando el bicentenario,
no se pudo concretar, nunca hubo una institución escolar ni una política educativa que pudiese incluir ese texto para la enseñanza de la física antes de 1825, que se estableció el sistema de Santander de los colegios de secundaria. En ese momento es incluido el texto de Agüí. De manera que estamos en unos 16 años, ¿no?, de desfase entre la formulación de una política pública, la recomendación de una política pública por alguien que es un experto en el tema como Caldas, ¿no?, y su concreción y realización en 1825. Fin de la historia y concluye todo. Bueno, gracias.